Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Mabromati y les doy la bienvenida. Y en esta oportunidad estamos con Mario y Emiliano para charlar sobre capacitación, sobre upskilling, reskilling, sobre todas las cosas que tenemos que hacer los empleados públicos para aprender esta nueva tecnología, saber cómo usarla y cómo va a transformar nuestro trabajo. Pero primero, antes de empezar, les voy a pedir que se presenten. Mario. Bueno, mi nombre es Mario Adaro, trabajo como juez en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y soy cofundador de una red de innovación judicial, Red JuzLab. También presido un instituto donde está tecnología e innovación de todas las cortes y superiores tribunales de las provincias de Argentina. Perfecto. ¿Emi? Mi nombre es Emiliano, director de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información de la Secretaría. Ya me conocen, así que hago una presentación breve. Muy bien, queríamos arrancar la charla empezando a, digamos, patear la pelota y tratar de entender, no sé si con una metáfora o con una analogía, de qué es esto de tener que aprender. Estamos en un entorno laboral, muchos ya somos profesionales o tenemos varios años, y sin embargo la tecnología lo que hace es constantemente pedirnos que aprendamos algo. Entonces, ¿querés empezar vos, Emi, a contarnos qué es esto? Yo creo que una buena forma de encarar la charla es pensar que si nosotros queremos subirnos a la ola, entendiendo la ola como esta disrupción de la inteligencia artificial, hay que tener lista la tabla, ¿no? ¿Y qué es la tabla? Yo creo que la tabla hoy no requiere solamente conocimientos duros y técnicos, sino también poner en valor habilidades blandas que uno muchas veces piensa que van a ser reemplazadas y automatizadas, y a la fecha está probado que son las que van a subsistir en el tiempo. ¿Cuáles son? La metacognición, el aprender a aprender, el juicio crítico, el razonamiento abstracto, la capacidad creativa. Entonces, creo que quienes van a poder sortear la ola van a ser aquellos que puedan fusionar tanto la parte técnica y la parte dura de entender cuál es la tecnología con las habilidades blandas, que son aquellas cosas que no van a poder ser reemplazadas ni automatizadas en el corto plazo o en el mediano plazo. Me parece una buena metáfora para... Me gustó la metáfora. Estás hablando de alguna manera, como se dice, de surfear la ola, las olas tecnológicas, se habla también de olas, y entender esa tabla de surf como algo que no excluye a esas habilidades duras, habilidades técnicas, sino que también integra las habilidades técnicas y las habilidades blandas. ¿Qué podemos, digamos, empezar a charlar sobre estas habilidades blandas? No sé, el que quiera, respecto, no sé, la metacognición o el pensar a pensar o el aprender a aprender, ese tipo de cosas. Yo le agregaría a lo que dice Emiliano es también desaprender, porque el aprender a aprender uno mete capas y capas y capas sobre el aprendizaje. Creo que también lo que nos pide esta época es desaprender lo aprendido, y para mí es mucho más difícil que aprender nuevas cosas. Te digo, tengo 56 años, mi generación es muy compleja, te imaginas, nosotros pasamos de el doble casetera, compact disc, todo a la actualidad. Y me parece que desaprender es una habilidad también que hay que construirla, es muy difícil. Y siguiendo a Emi de la tabla, no solo es la tabla y las habilidades, sino el entrenamiento constante. Lo otro que nos da este momento es uno solo aprende haciendo. O sea, ya no es, la teoría claramente es necesaria, pero hay un nivel de práctica, de experiencia, de iteración, de fracaso también. Porque también esta ola no es que subís y salís surfeando como en la película, no. Te caes 20 veces, te golpeás, tenés que aprender, tenés que entender no solo la tabla, sino que la ola tiene distintas morfologías, viene de distinto modo, viene con distinta energía, sí, siguiendo un poco la idea que nos planteaba, ¿no? Acá estoy anotando varias cosas que mientras vos hablabas me disparaste. Una es esto del desaprender, claro, más hay frases, ¿no? Como más difícil diluir un prejuicio que generar un nuevo conocimiento. Bueno, hay varias referentes que han hablado de esto. Pero el concepto también que me viene a la mente cuando dijiste desaprender es el lado B del conocimiento, ¿no? Los expertos, a la gente que tiene muchos años de profesión o de trabajo, va construyendo un conocimiento práctico, un conocimiento de oficio, un conocimiento profesional, y eso a veces está buenísimo porque vos conocés y sos experto, pero también muchas veces te pone como la visión tubular del experto, que en este tiempo en donde aparecen formas nuevas, ¿no? De problemas diferentes, uno por ahí con esa visión tubular no le da la suficiente oportunidad, alguna idea que piensa ya de antemano, ya la simula en su cabeza y dice, no, esto no va a funcionar, o no intento por ahí porque ya lo probé en su tiempo y no iba. ¿Cómo les resuena ese concepto? Me parece que para encarar esto es importante tal vez traer el tema del upskilling y el reskilling, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Sí. Entender que el upskilling es
tomar la actividad que uno hace y adquirir una nueva herramienta que nos permita trabajar en lo que hacemos de una manera más rápida, más eficiente, más eficaz. El reskilling sería correrse de lo que uno hace y aprender algo distinto para poder reencaminar lo que uno hace. Tal vez para llevarle un ejemplo concreto como abogado, en mi caso, un caso de upskilling sería que yo pueda automatizar la forma en la que hago los contratos a través de una herramienta de inteligencia artificial. El reskilling sería, no me alcanza con ser abogado, aprendo ciencia de datos y con ciencia de datos cambio mi perfil, reoriento mi perfil para orientarlo hacia un nuevo desafío. Me parece que entender esa diferenciación también habla un poco de salir de la rutina, no salir de la comodidad de lo que uno hace. Por eso esto no es estar a favor o estar en contra, que volviendo a la ola, no estoy a favor o en contra de la ola, sino la ola viene, tengo que decidir qué hacer, ¿no? Y en este caso es agarrar la tabla, me parece firme, y surfear la ola implica un poco internalizar todo esto que estamos hablando. Estoy de acuerdo, y si le pongo un giro no individual, sino más colectivo de equipo, creo que es el tiempo de la transdisciplina y la interdisciplina. O sea, uno tiene que saber ahora que va a ser parte de equipos donde va a iterar con otro tipo de disciplina, que vas a tener que entender otro tipo de disciplina. Te digo el caso nuestro, justicia. Sí. Justicia resuelve conflictos. Los conflictos ya no son lineales, son complejos, están compartimentalizados, implica un montón de abordaje que antes lo hacías con peritos, lo seguís haciendo con peritos especializados. Pero si no comprendes la complejidad, es muy difícil poder comprender cómo resolver ese conflicto. Entonces, la transdisciplina, empezar a, un poco dice Emiliano, conocer otro tipo de disciplina, la interdisciplina, es decir, la iteración con otros lenguajes, creo que va a ser, en términos tecnológicos, sería interoperabilidad de los lenguajes y de los conocimientos, le pondría. Sí, que me encanta la palabra interoperabilidad, sí, porque es un gran desafío para nosotros en el Estado. Te vi la cara de nerd. Sí, gracias. Gracias, dije yo. Mirá, no soy nerd, no soy un nerd, dije gracias. Anoté muchas cosas. Interoperabilidad, que en general se toma desde el perfil tecnológico, ¿no? Estamos hablando de la interoperabilidad del sistema, la capacidad de que con protocolos abiertos se puede intercambiar información, intercambiar el sistema, que dialoguen, interoperabilidad semántica de la web y demás, pero también hay una interoperabilidad que yo en algún momento estuve estudiando eso, la interoperabilidad organizacional, ¿no? Esto de alinear los procesos, digo, una organización, tanto sea pública como privada, lo que hace es que cada área pone un poquito de sí misma, por eso estoy de acuerdo con esto de interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. Cada área pone un poquitito. Hay un libro, creo que ya lo mencioné, pero bueno, me repito, un libro que se llama Collective Genius, ¿no? Que es cómo cada área, cada pedacito de genialidad, cada feta de genialidad va conformando, eso integrándose bajo el paraguas de una organización, va conformando productos y servicios que cada vez son más complejos y se necesita el expertise de varias personas, ¿no? Y el dialogar, porque la interdisciplinaridad implica que yo, que soy ingeniero, pueda entender al lenguaje de un abogado, que un abogado pueda entender un lenguaje tecnológico o el lenguaje de alguien que está en la parte de mejora continua, de innovación, de gestión del conocimiento. Digo, de alguna manera se va construyendo. Y si te pones a pensar un poco la historia de la informática y de la tecnología, no es solo las distintas disciplinas, sino la misma disciplina, ensayando técnicas distintas, cómo fue componiendo. O sea, si hay un ejemplo de construcción colectiva es la informática. Puedo decir, ¿quién inventó la informática? Puedo decir Tim Berners-Lee, no, un protocolo, pero fue historias de... Primero fue carrera... Era sacar cálculos para la carrera bélica. Bueno, eso lo vamos a decir. Sí, empezamos con los computadores pongamos científicos. Acá porque había que sacar cálculos hasta dónde llegaban las balas, básicamente. Lo simplifiqué. Pero había una construcción atrás de una escuela, una universidad. No es que se copiaban, sino por dónde fue el tipo de infra, después la infra, donde el hard y el soft, cómo empezaron a iterar entre ellos y cómo se construían capas. Uno no puede decir inventé algo, inventa capa sobre capa. Bueno, lo mismo Apple o lo que fuera, siempre tiene a mí me gusta mucho la informática y la tecnología en general porque tiene eso, la matriz de la humanidad de construcción colectiva. Después, bueno, vendrá la monetización, que es otro cantar. Sí. No me quedo en eso, pero es cómo poder construir sinérgicamente y en forma positiva. Me parece en todo sentido, no solo en tecnología, me parece muy interesante. Y en tecnología es un concepto clave que vos estabas
acabando de describir, que es el de convergencia tecnológica. La tecnología se construye sobre la tecnología. Yo me acuerdo en algún momento haber dado una clase sobre Pokémon GO, que en un momento fue furor. Dije, bueno, voy a aprovechar la ola y dije, voy a ver si enseño algo con esto, porque estaban todos los chicos cazando Pokémones. Y bueno, para que exista ese jueguito, lo que tiene que haber es un montón de tecnología que funciona al mismo tiempo, 4G en su momento, la tecnología mobile, las aplicaciones, la realidad aumentada, el GPS, digo, todas estas cuestiones trabajando juntas, como decías vos recién, Mario, permiten que exista ese producto, ese servicio y se realicen innovaciones, ¿no? La tecnología se construye sobre sí misma y amplifica sus posibilidades. Cada vez vemos un mundo más lejano o un mundo más chiquitito, digamos, hablando de lo micro y lo macro. Totalmente, sí me permito esto que hablábamos de carreras duras, carreras blandas, que también es una división que ya no se usa tanto, me parece, separarlo de ese modo, pero vos hoy estudias un lenguaje de programación, algo que uno tradicionalmente diría es una carrera dura, mañana cambia el lenguaje de programación, y si solo te quedaste con eso, también quedas obsoleto de alguna medida, ¿no? También van envejeciendo las carreras duras clásicas. Entonces, creo que el aporte que venimos a hacer con esto de reforzar esta idea del pensamiento crítico y de la metacognición, me gusta quedarme con ese concepto en particular, es el permitir cuestionarse, permitirse entender que el conocimiento es limitado y que el avance, ¿no?, de esta tecnología nos obliga necesariamente a tener que adaptarnos al entorno. Entonces, no es querer saber todo al mismo tiempo, porque eso es imposible. No se puede. Por eso vos hablabas, y vos también, de ir juntando las partes para poder llegar a algo más robusto, es permitirse cuestionarse y permitirse estar abierto a el reaprendizaje continuo, ¿no? Me parece. Sí, yo también me parece, no sé qué piensan ustedes, quiero reivindicar digamos, las habilidades duras también, ¿no? Porque parece que solo Exacto. tiene que ser blanda y no hay, digo, pensamiento matemático, lógica, estructura, digo, que probablemente sea muy complejo. Hay cosas que son irreemplazables y que sirven para que lo blando adapte, pero hay cosas que no se pueden obviar. Es decir, bueno, no enseñamos más pensamiento matemática, lógica, computación. Yo creo que quiero hacer la reivindicación, sí, a pesar de que uno cree que lo disruptivo es ir por lo blando, lo empático, todo, que coincido. Yo diría, no nos olvidemos de lo duro también. Sí, me hiciste acordar los dos que fueron comentando esto de habilidades duras y blandas. Hay un autor que dice, no sé por qué llaman a las habilidades duras blandas y a las habilidades blandas duras cuando es en realidad al revés, porque si uno se pone a pensar, las habilidades blandas que son más complejas. En realidad, las habilidades duras tienen axiomas, tienen un fundamento, digamos, hay teoremas, hay teorías, tienen como más un anclaje más específico, más estructurado, como la lógica, la matemática, la física. En realidad ahí tenemos como un conjunto acotado. Y las blandas en realidad son más duras porque en el sentido de más difíciles de entender, es más difícil entender la complejidad o las emociones que por ahí una ecuación matemática, una ecuación física. Bueno, yo por ahí lo digo desde ingeniero, ¿no? Pero digo, es interesante también mostrar que no es ni una ni la otra, sino son complementarias. Son complementarias. Y que las habilidades duras, de alguna manera, el pensamiento lógico, el pensamiento matemático, entender la física, que es contraintuitiva, eso es súper importante para Pensamiento desarrollar computacional. el pensamiento computacional, para dividir una complejidad en problemas más sencillos, en pensar en algoritmos, en problemas que se llaman problemas de fórmula. Es súper interesante para formar y desarrollar nuestro pensamiento y tener un pensamiento crítico, que hoy en la interacción con la inteligencia artificial es súper importante, ¿no? Ir como un nene de 4 años y a ver qué pasa, a ver qué me dice la IA y qué me recomienda, y tomar eso y quedarme con eso nada más, no ir con esa ingenuidad, sino ir con, está comprobado, digamos, en algunos estudios que pasa esto, ¿no? El aprovechamiento es cuando nosotros vamos ya con una base, con que tenemos ya juicios elaborados o criterios para decir, bueno, ok, me respondió esto, lo tomo en parte, verifico, uso otra inteligencia artificial para corregir. Bueno, totalmente, algo que nos pasa en lo cotidiano con Hernán, que somos compañeros de trabajo. Hernán me suele decir, estás todo el tiempo peleándote con la inteligencia artificial, me ve discutiendo y enojado,
Y es parte de esto que estamos conversando también. Eso no lo había escuchado nunca. No. Sí, la reta como si fuera un hijo. Dice, no, Sí. pero no podés hacerme esto, date cuenta. Claro, entonces es poner en valor eso del pensamiento crítico, pero sin perder de vista, volviendo a la tabla para que quede gráfico, que obviamente el pensamiento lógico, el pensamiento matemático es la tabla. Necesitas eso para que flote. Es parte de la ¿no? constitución de esa tabla. Es sí. parte de la constitución de la tabla, pero sí romper el mito de los dos lados, de que es necesario pero no es suficiente. No, necesitas meterle una capa más de pensamiento crítico, de metacognición, de estar abierto a aprender constantemente. No es que esto haya venido ahora, no, siempre estuvo la idea de metacognición, siempre estuvo sobre la mesa, pero me parece que es importante para tampoco generar esta idea de que para tener o para ser un usuario de inteligencia artificial tenés que estudiar esto. Si estudiaste esto, ya estás adentro. Me parece que hay que romper con eso. Sí, yo a veces le digo a los chicos en clase, uno hace, no sé, muchos años atrás se recibía de ingeniero y entonces iba a trabajar en una pyme, entonces pregúntale al ingeniero, y era toda la referencia al ingeniero, mi hijo el ingeniero, mi hijo el doctor, etcétera, etcétera. Hoy llegamos a un punto en donde uno se recibe de ingeniero y es un conocimiento habilitante para seguir aprendiendo, para seguir integrando distintas disciplinas y poder ser interdisciplinario, para discutir y dialogar con otras disciplinas y poder ser transdisciplinario, o sea, ir más allá de todas las disciplinas y generar algo un poco más complejo. Digo, la realidad es algo que en las universidades y los sistemas educativos dividen para poder entender, la dividen en pedacitos, ¿no? Estudio matemática, estudio física, estudio historia, estudio ciencia natural, estudio todo esto, pero digo, no funciona con pedacitos pegados la realidad. La Ustedes dividimos. dos son un ejemplo igual. Si yo tuviera un velo de ignorancia acá, Mario no parece abogado y vos no pareces ingeniero, ¿no? Entonces, Es una cosa que me suelen decir. Digo, ¿vos sos ingeniero? Me miran como diciendo raro. Sí, bueno, no, sí, qué sé yo. Te no muestro el parece título. abogado con respeto, ¿no? Porque un excelente juez, pero digo, lo escucho hablar de tecnología y parece que estuviera más del lado de los tecnócratas que de... Entonces, me parece que eso también habla un poco, pone sobre la mesa lo que estamos... Sí, a mí lo que me viene pasando últimamente, que viste, venís ya tanto tiempo participando de jornadas, debates sobre tecnología, por un lado digo, creo, no garpa lo que voy a decir, como viste, No importa. que no garpan los no, hay No que importa, decir cosas. no importa. Yo para mí es el momento de los problemas. Y he ido a muy pocos congresos de tecnología, de innovación, todos que hablen de los problemas. Vienen todos a mostrarnos sus soluciones. Yo digo, ustedes son muy chicos, pero en algún momento se puso de moda en los cumpleaños regalar kit de magias. Entonces, bueno, andábamos todos con el kit de magia, cómo desaparecíamos la bolita de goma espuma y todo lo hacíamos igual, si te decían cómo era la técnica para ese... Entonces, bueno, hoy parece que vas a encuentro de ya... Todos hacen RAG, nadie hace fine tuning, no me voy a poner técnico en eso. Y están todos desapareciendo la bolita y está buenísimo. Hay un florecimiento, 1000 flores que me parece buenísimo. Y yo digo, che, nos olvidamos los problemas, porque si vos decís viene una startup y dice yo hago ya, ¿y cuál es tu valor? Todos usan ideas, como dentro, hace 10 años atrás hubieras dicho, sí, somos una empresa que usa computadora, ok. Sí, ¿qué hace? ¿Solucionás problemas? Ok, si hay una startup que con IA soluciono, no sé, diagnóstico médico, que con IA hago entrenamiento en documentos para... Me parece que lo que nos está dando esta oportunidad, esta ola, es empezar a mapear de vuelta y profundizar los problemas y con esta herramienta a ver cómo las solucionamos. Y si vos vas, hay muy poca gente hablando de problemas. Y me gusta ponerlo siempre en la mesa. Digo, che, es el momento de, en serio, los problemas estructurales, estratégicos, coyunturales que ha tenido el país, la Argentina, la sociedad. Hoy tenés herramientas, los podés, pero necesitás volverlos a pensar. O sea, el pensamiento crítico no es de la respuesta que me da el commodity de generativa. El pensamiento crítico está si estoy entendiendo el problema y lo estoy solucionando con esta herramienta. Siempre me gusta poner los problemas en la mesa y digo, ya viene el aburrido, pero digo... No, yo soy de tu equipo, me parece, bien. porque como profe de creatividad, parte de lo que doy en las clases es, y les aviso a los chicos me miran como diciendo, este tipo está loco. Digo, les voy a enseñar a crear problemas. Digo, ¿cómo crear problemas? Si ya no tenemos suficiente. Digo, crear problemas también es, como vos decías, mirar de manera distinta algo que antes mirábamos con otros anteojos, con otras metodologías, con otras técnicas, con otras herramientas. Hoy podemos ver los problemas que vos decís coyunturales o los problemas cotidianos que tenemos en el trabajo con otra mirada. Entonces,
también creatividad es cambiar la mirada manteniendo el paisaje, aparecen cosas nuevas. En el mismo paisaje cambias la mirada y eso también es súper valioso en los tiempos que estamos viviendo porque estás entrenando la flexibilidad cognitiva. Es decir, tener la capacidad primero de que tu visión, de tu forma de entender el problema, de abordarlo, de definirlo, es una porción de la realidad y que no es la única explicación, ¿no? Eso ya es un montón. Tener ese aprendizaje es como, wow, así, te explota la cabeza. Y después, con esto que vos decías, si lo engancho con la interdisciplinariedad y poder charlar con otros perfiles, es decir, que un abogado entiende el problema desde el punto de vista jurídico. Sí. Un juez entiende el punto de vista desde su práctica de entender la prueba, de armar un veredicto, de escuchar las partes, ¿no? Y un ingeniero entiende desde otro lado. ¿Y quién tiene razón? Nadie. ¿Y quién está equivocado? Nadie. Bueno, son partes constitutivas de la realidad que funciona todo junta, que es compleja y que por eso, y cada vez es más compleja, entonces por eso se necesita, trabajar los proyectos de inteligencia artificial. Tenés muchas personas con muchos sombreros, son multidisciplinarios, ¿no? También esto de la interdisciplinariedad. Entonces, entender que no es tan fácil, entender que las soluciones por ahí son soluciones que no se adaptan necesariamente a los problemas que tenemos hoy, las que existen, o que son incompletas, o que no toda solución sirve para todos los problemas. Me parece que tener eso sobre la mesa hoy es interesante. Y me traes un tema, te tomo el rol ahora, que es el tema de los idiomas también, ¿no? En esta discusión sobre el upskilling y el reskilling, he escuchado recientemente no hace falta que estudies un idioma, es perder el tiempo, hoy te lo traducen en tiempo real. Entonces, no pierdas el tiempo, no estudies otro idioma, concéntrate en estudiar programación, que vas a aprenderlo solo. No sé cuál es yo creo que... Yo en lo particular me cuesta un montón. Hablo Tarzan English a la mitad y jeringoso. Que ni sabes lo que es, pero... Sí, sé lo que es. Bueno, sí, lo que es. Así hablaban tus padres para que no entendieras lo que decían entre ellos y en algún momento encontraba la matriz y decía, me parece que están hablando de mí. No, a ver, yo lo que creo en eso es, no hay que caer en el facilismo de lo que hay que hacer y no hay que hacer, me parece. Sí hay tendencia, hay gente que estudia científicamente esto, pero está un poco en la creatividad, en el pensamiento crítico, decir, bueno, por ahí, es más, la carrera de traducción oficial parecía que iba a desaparecer y se amplificó aún más. ¿Por qué? Pues todavía necesitas una iteración confirmada de una persona humana certificada que con IA a lo mejor acelera los tiempos y termina. Creo que lo que al final después, y va a tener que ver con por ahí la legitimación social, es cuánto la legitimación social va a dejar que el producto sea un producto final o requiera un control humano. O sea, va a haber como un derecho fundamental a la decisión humana final o no, o a lo mejor va a decir, no, mira, para este tipo de actividades lo que surge de estos desarrollos está bien, qué sé yo, no sé, el ejemplo que te dan siempre, dividir la cuenta entre amigos, no le desconfías algo que tenga un amigo un poco complejo, no desconfías que hizo el cálculo y lo dividió, o lo que hace una calculadora científica, ya está avalado la legitimación social de que por ahí es muy simple, pero va a empezar a construirse legitimación social sobre los resultados, digamos. Y vas a dejar a lo mejor más crítico y más profundo otras cosas. Nos pasa con justicia. La primera pregunta que nos dice, ¿va a haber un juez robot? Le digo, bueno, si el juez robot empieza a decidir bien y es más justo, transparente y más independiente que lo que somos los humanos, y la gente empieza a decir... A confiar. No, claro, van a ver, yo siempre digo, mi hijo que compra en una plataforma de e-commerce algo que no le gusta, pone el botón de arrepentimiento y en 4 días o menos, en 2, le resolvieron un conflicto, va a creer más en esa plataforma si le da la satisfacción de lo que quería que ir a defensa del consumidor de la comuna eso es muy simple, sí. Pero yo creo que van a haber cosas simples que van a tener legitimación social, cosas complejas que van a requerir iteración humana. Entonces está bueno que eso se pueda resolver así, porque a lo mejor le pongo mi tiempo a los conflictos más complejos, digamos. No sé, sí. Creo que va a terminar siendo aval social, por eso también le piden, ojo, hacia dónde vamos, cuál es el uso ético, hay un debate enorme de eso. Claro, hay varias cuestiones
muchos dicen el desarrollo tecnológico evoluciona muy rápido y mucho, y por ahí no hay a la par un diálogo filosófico, ético, más del punto de vista humano, decir, bueno, che, pará, los debates están a la altura de las cosas que hoy puede hacer la tecnología. ¿Podemos seguirle el paso? Muchas veces vemos que por ahí con la normativa nosotros estamos atrás, con la adopción estamos atrás, con la manera de innovar estamos atrás, y también con la manera de entender y decir, y poder decidir nosotros, ¿no? Esto es una de las cuestiones también que yo a veces en alguna que otra charla hablo, el tema de, bueno, que la tecnología no decida por uno cuando nosotros somos parte de esa decisión o tenemos que tener la decisión, pero me anoté 3 cosas de lo que estaban charlando y decía, por ejemplo, me vino a la cabeza el tema de cuando la inteligencia artificial le ganó a Kasparov del Deep Blue, ¿no? Y la gente no dejó de jugar ajedrez. No es que la inteligencia artificial es mejor en ajedrez que los humanos, murió el ajedrez. O cuando en 2016 le ganaron al campeón mundial de Go, que no me acuerdo cómo se llama, y que fue DeepMind, y no es que la gente dejó de jugar al Go. Hay algo humano que aunque vos sepas y racionalices y entiendas que la inteligencia artificial, pero lo hace mucho mejor, hay algo de entretenimiento, de diversión, de autosuperación. De la adrenalina del juego. De la adrenalina del juego, digo, y esto también pasa en distintas disciplinas que creo que no invalida que una máquina haga muy bien. Digo, si una máquina compone muy bien una canción hoy con tirarle un prompt, y bueno, si yo soy músico no voy a dejar de tocar porque pase eso, ¿no? Digo, me parece que... Pero nos lleva también a algo que hemos discutido, que también tal vez se pone un poco más filosófico el asunto, pero la tecnología no se hace a sí misma tampoco, no es que está en constante evolución sin la interacción de los humanos, ¿no? También hay una... No todavía, la replicabilidad, hay algunos locos como Kurzweil, que habla de la singularidad, que estábamos hablando hace un ratito de la singularidad, y él habla del tema de la red. Es bastante ciencia ficción, yo me leí el libro de singularidad, la singularidad está cerca, y en cierto punto uno dice, ¿dónde dejó? Porque empieza con cosas científicas, después dice, ¿dónde dejó de decir? ¿En qué momento se transformó en ciencia ficción esto? Tiene un componente. Él tuvo unas predicciones, una charla T con predicciones del 2025, 2045, que no sé si se van a dar o no. Está bueno, digamos, tenerlo de referencia para ver si pasa o no, la singularidad, el punto de no retorno. Le digo, pero lo cierto es que la convergencia tecnológica nos da pistas de que como la tecnología, lo que hablábamos antes, la tecnología se construye sobre sí misma y hay redes neuronales adaptativas que se autoescriben, ¿no? Hay como una tendencia a eso, los datos sintéticos, y hay como un primer atisbo a eso, entonces en eso hay que estar atentos, ¿no? Porque se puede escapar muy rápido. Digo, esto sí, pero ¿vos no notás que a veces le exigimos más a la máquina y a la tecnología que al ser humano? A veces, si la tecnología te deja fuera, sesga, y si el ser humano en su organización toma decisiones y te deja fuera, son decisiones institucionales y políticas. Bueno, me hiciste un doble clic en ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿2 o 3 meses? No, digo, me parece... No, me encantó porque... ¿Por qué se lo exigís más? Yo tengo esta visión que me gustaría que compartan. A mí me parece que hay una especie desde los humanos hacia la tecnología de un endiosamiento. En el siguiente sentido, para ver si es una mirada complementaria o cómo les resuena esto. Desde el trabajo, desde el fetiche que los libros de productividad, yo no sé si scrollean TikTok o Instagram o LinkedIn, y todo tiene que ser productivo y uno tiene que estar informado y tiene que estar conectado todo el tiempo. Digo, pareciera que la valoración de un profesional del siglo XXI es tipo multitasking, estás informado, no te perdés de nada, respondes al momento, manejas inteligencia artificial, una con ChatGPT acá, otro con Gemini acá. Y en realidad, digamos, eso, yo tengo como una idea pensada, estábamos hablando del pensamiento mágico y cómo evoluciona, lo tratamos también a lo largo del trayecto, y es como que hay como un aspiracional, hay un endiosamiento de las cosas que puede hacer la tecnología que nosotros no podemos, que pasaba en la revolución industrial, ¿no? Y en las metáforas organizacionales. Yo quiero que esta organización funcione como una máquina, quiero que si hay un engranaje que nos sirve lo reemplazamos. Entonces vos decís, hay como, hablando de las metáforas que vos usabas, la del surf, hay también en las organizaciones metáforas organizacionales que transforman una versión muy tecnológica o tecnocrática de lo que es el ser humano, y uno termina diciendo, bueno, yo también, yo quiero estar despierto, ¿por qué tengo que dormir? ¿No? ¿Por qué no tengo? Hoy no, me senté a mirar el cielo y dije, no hice nada, qué culpa que me agarra una culpa. Entonces a mí me parece que
hoy con la inteligencia artificial tenemos una oportunidad única que es repartir lo que cada uno hace mejor. Pero para repartir qué es lo que cada uno hace mejor hay que dividir las aguas, ¿no? Hay que separar el trigo de la paja y decir, bueno, ok, el procesamiento de grandes volúmenes de datos se lo voy a dejar a la inteligencia artificial. No puedo entender 50.000 registros en un Excel en 2 minutos. Si sos mi jefe, no me pidas eso porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer solo, digamos. Se lo voy a promptear a la IA. No puedo estar 7x24 conectado porque necesito dormir, comer, tener una vida. Entonces, bueno, eso se lo dejamos a un agente que lo haga, que revise todo 7x24. Entonces, ¿y nosotros qué nos queda a nosotros? Bueno, creo que esa es la pregunta, ¿no? Decir, bueno, y ahí por ahí también engancha el concepto de las habilidades blandas, de las emociones, de la conciencia. Vos hablaste de conciencia de datos, yo noté conciencia. Digo, acordarme de hablar de la conciencia. Digo, la conciencia, el conocimiento práctico, la empatía real, no la empatía cognitiva simulada a través de una charla con una inteligencia artificial. Digo, por ahí está la clave. No sé si te resuena o es complementario a lo que tiene que ver porque también durante muchos años y con el modelo productivo industrial también nos enajenamos. Entonces nos volvimos seres humanos reiterativos y seriados. Y eso no tenía ninguna capacidad humana. Todo lo contrario, nos volvimos una máquina seriada y a lo mejor es el tiempo de volver a la humanidad y dejárselo eso a las máquinas porque eso ahora se puede hacer solo. Te va a desplazar esa habilidad en buena hora, porque el otro gran problema para mí, que es cuando generan el miedo al desplazamiento de la persona humana, es decir, bueno, pero ¿cuántas actividades haces? Yo sé hacer 20. Probablemente te desplacen 10 de las 20 que sepas hacer. No te desplazan en tu totalidad. Esas 20, por ahí está bien que te las desplace. Quédate con 10. No es que te desplazan a Mario en forma total. Claro. No es que reemplazan las decisiones. Probablemente reemplacen las decisiones de todas mis tareas. Yo hago mucho corte y pegue, sería. A lo mejor no lo tengo que hacer porque lo hago mal. Sí. Entonces, yo también me gusta descomponer la complejidad de lo que uno hace. Sí. Pues pareciera que uno lo único que hace es como el teletrabajo de Homero, que toca la I, no toca la Y nada más, hace mil cosas. Tocar la I con el pajarito está bueno hacerlo. Claro. Y dejárselo. Si es que se puede automatizar y solo requiere del pajarito. Y si es más eficiente y te va a mejorar, un problema. Sí, y ojo con el nombre, porque también es tramposo, porque inteligencia artificial no implica, es súper cognitivo, hace cosas súper cognitivas, las cognitivas las cubre, con cierto alcance también, pero el espectro de la inteligencia humana va mucho más allá de lo cognitivo y no vayamos a pensar... Los tipos de inteligencia. Los tipos de inteligencia, no vayamos a pensar únicamente, vos hablabas de las decisiones, yo un poquito en algún momento me metí en el campo de la filosofía del derecho y decía, bueno, las decisiones se toman con una cierta capacidad de raciocinio, el raciocinio, si lo vemos a Peirce o gente un poco que tiene una visión más amplia, también involucra las emociones, lo que en psicología cognitiva se llama los modelos calientes. La intencionalidad, siempre repito lo mismo, el mismo chiste tonto, ChatGPT no se levanta una mañana y dice, bueno, voy a estudiar historia grecorromana, si nada le piden, nada hace, si nada le programan, nada hace. Imagínense un ser humano parado 24 horas y sin reaccionar y sin hacer nada hasta que alguien no le pida nada, no existe, entonces... Es probable que te pueda leer una intención y lo empiece a ejecutar en algún momento. Eso ya existe, incluso si vos le das... Es probable que lo pueda hacer. Le das la suficiente interfaz cerebro-computadora... Que sienta tu calor corporal y diga, es muy probable que quiera que le abra las ventanas como lo más mínimo. Sí, es muy probable que pueda hacer otra cosa. Bastante más cosas se están, por lo menos a nivel experimental, se están haciendo, de lectura de pensamientos y demás, con la interfaz adecuada, ¿no? Pero, entendamos que nosotros, cuando la inteligencia humana funciona bastante distinto. ¿Hace una emulación maravillosa? Sí. ¿En algunos casos es completa y correcta? Sí. ¿En algunos casos supera? Sí. Pero, como vos decís, yo soy Mario, soy completo, no soy solamente mi capacidad cognitiva de resolver problemas lógicos o técnicos, sino también estoy frente a personas. En un juez me imagino que es súper importante entender, escuchar, hay cierto lenguaje que no es verbal, hay conocimiento del mundo, la contextualización. Esto a la inteligencia artificial le cuesta muchísimo, ¿no? Contextualizar. No es lo mismo que te pida una cosa un chico de 5 años que una persona de 20, que un adulto mayor o lo que sea. Bueno, hay ciertos desafíos en cómo se diseña esa tecnología para que pueda hacer ciertas cosas o vaya reemplazando
en mayor medida. Y esto que vos decías, y que después te voy a pedir, si recordás el ejemplo que estuvimos charlando en la diferencia de tu trabajo, el concepto de tarea y de función, ¿no? Podemos interpretar, digo, porque me parece súper claro, podemos interpretar que ciertos modelos, ciertos agentes, ahora que hace un año que empezamos a tener el furor, la IA agéntica, la agéntica de agencia, ¿no? Que nos quieren sacar la agencia. Bueno, la agencia programada, es una agencia, digamos, una semiagencia o pseudoagencia. Se parece más a la agente 86 que a la agente 007. Claro. No son tan inteligentes. Entonces, tampoco. claro, por eso hay que digamos, tener un paño de todo el hype, ponerle como un paño y tomar la realidad. Y el concepto de diferenciación de tarea y de función, ¿no? Puede, digamos, reemplazar o sustituir ciertas tareas que hago, las automatizables, las que no tienen mayor novedad, las que me piden con una cierta cantidad de datos entradas que vienen en el mismo formato y que no cambian en el tiempo, entonces yo puedo automatizar eso, quedarme tranquilo, las cosas que nos molestan, las que están fuera de nuestro alcance humano, el procesamiento de grandes volúmenes de datos, pero la función es distinta. Ya cuando hablamos de la función y cuando hablamos de las cosas que hacemos en nuestro trabajo, que no son solo un montón de tareas, también hablamos, interactuamos, investigamos, aprendemos, que es lo que estamos haciendo acá. Contanos, Emi, eso que nos habías dicho de que con ChatGPT o con las inteligencias artificiales generativas cambió el rol. Sí, me parece súper claro. Ahora se enoja, eso. ¿viste? Sí, claro, ahora se enoja. Claro. No, pero mi experiencia con amigos, incluso con clientes, fue entender que mi rol había pasado a ser más un rol de revisor que de creador de documentos. ¿No? Pasaba un amigo y me decía, che, hice este contrato con GPT, míralo a ver qué te parece. ¿No? Entonces, ya no venían a mí para pedirme que haga el documento o que genere un documento, sino me daban un documento ya generado para que revise y valide si estaba correcto lo que estaban haciendo. Entonces, también entender esa reconversión del rol es parte de lo que vos decías con el caso de los traductores, que hace años se viene diciendo esto ya se termina, con Google Translate ya se decía esto ya se termina, y hoy sigue existiendo la validación del traductor público. Como hoy sigue existiendo, por algo me consultan y me dicen, decime si está ok, ¿no? Y para sorpresa de muchos, o tal vez no, en general no están tan bien, ¿no? Cuando me llega el documento para revisar. Sí, o la frase al final, ¿quieres que te haga el modelo de contrato con la ley tal? Yo le agregaría tareas y funciones para mí, así como te digo que es el momento de los problemas, para mí es el momento de los procesos. Ajá, ustedes han hecho, han hecho toda una jornada de capacitación en la administración pública, en nuevas habilidades, y para mí, en general, no solo en el Estado, hay que volver a pensar cómo hacemos las cosas. Porque si hay algo que también te permite la IA, es cambiar el proceso. Y hasta ahora, lo mismo que decíamos recién, ¿por qué le exigimos a la tecnología lo que no le exigimos al humano? Porque a la tecnología le pedimos que replique el proceso. Si el proceso fue inventado para otra cosa, tuvo etapas, workflow, controles, etcétera, porque estaba hecho para otro modelo, para otra sociedad. Ahora hay que decir, bueno, ¿qué queremos resolver? Esto. ¿Qué herramienta tenemos esta otra? ¿Cómo es el proceso para validar? ¿Por qué seguimos haciendo las mismas etapas de proceso? Entonces, a los problemas, creo que va a ser el momento de los problemas y de los procesos. Replanteemos los procesos. No puedo estar más de acuerdo, estoy muy contento. Porque, no, ¿sabes por qué? Porque los flacos se ponían contentos con el proceso. Sí. Somos todos nerds, o sea, a mí me dicen a mí, pero bueno. Nos vamos ahora a tomar algo. Ahora y ya sé, esto sigue, no sé cuánta cinta tienen. Cinta no, bueno, no sé, grabo más en cinta. Se me cayó una sota. Sí. Proceso, ¿por qué es importante? Cuando vos, y esto nos pasa, es el tema, digamos, hoy creo que es uno de los temas principales en la educación, por lo menos en la que me toca en nivel universitario, es, me entregan un trabajo y ¿quién lo hizo? Me entregan un producto creativo, un informe, un trabajo práctico, una reseña, un análisis FODA, lo que sea, cualquier cosa, un producto que pretende ser innovador, y yo lo tengo en la mano y digo, y lo miro al chico, ¿y esto lo hiciste vos o lo hizo, o se lo encarga? Entonces, cuando nosotros evaluamos productos nada más o estamos centrados en el producto es bastante difícil de saber quién lo generó. Porque los productos, si vos escuchás una canción, no te das cuenta si la compuso ChatGPT o la compuso un humano. Si vos ves un pedazo de código, no te das cuenta a simple vista si lo escribió un humano o un ChatGPT. Si vos ves una obra de arte, una pintura, lo que sea. Entonces, ¿cómo evaluás? ¿O dónde te centrás para entender qué es lo que tenés en la mano? Pero ¿te acordás que pasaba en las pruebas cuando decían no llegó al resultado?
y decían, no me evaluó el proceso. Y había profesores que evaluaban el proceso de aprendizaje aunque no te diera bien el resultado. Claro. Entonces vos decís, bueno, a lo mejor lo que tenés que hacer es, decime cuántos PRON usaste y la creatividad que tuviste para darle la instrucción. Che, qué bueno estuvo, ¿eh? Estuviste muy bien en el cuarto PRON, cómo le hiciste poner en el rol, en la función, todos los tips. Y el producto, estuvo bueno el producto. Pero eso que Exactamente. decís, Entonces hace un registro de PRON. Ah, mirá, qué bien estuviste en el PRON. pero es reconvertir, esto que decís que lo estamos tirando acá sobre la mesa, digo, es reconvertir también del lado del docente, del lado de quien está a Sí, cargo totalmente, de claro. cómo evalúa, porque esto existió en su momento con la disrupción de Internet, con Wikipedia en su momento, que era palabra prohibida en el colegio. Estaba prohibido usar Wikipedia. El rincón del vago. Rincón del vago. Claro. Entonces, eso existió, esa disrupción. Lo que nos obliga es también reconvertir todos los roles, también el de la docencia, para poder analizar, para poder decir esto está bien, esto está mal. Tal vez es más importante el proceso, cómo interactuó con la inteligencia artificial, y no decir, no, si esto lo hizo la inteligencia artificial, lo descarto de cuajo, porque en definitiva hay una interacción que si no es buena, y esto también es parte de lo que estuvimos viendo o estamos viendo en esta trayectoria, que es el saber promptear, el saber comunicarse con. Nos pasa que muchas veces, y hablo acá en mi caso en particular, me enojo con ChatGPT, pero no me enojo con un amigo cuando le estoy dando información incompleta y no me entiende, ¿no? Entonces, tal vez el problema soy yo, que no le estoy explicando del todo bien lo que quiero que me digan. Pero sin duda, me parece que ese reconvertir los perfiles es parte de esto que hablábamos de el aprender a aprender, también es aprender a cambiar, ¿no? La forma en la que vemos las cosas. Y creo que esto nos genera indefectiblemente ese cambio, porque van a usar algún sistema de inteligencia artificial en los colegios, en las universidades. Entonces si prohibimos todo con el sellito de, vos me lo contabas, el sellito, esto se hizo con inteligencia artificial, El sello desaprobado, del sello de humanidad, digamos. el sello de humanidad, de artificialidad. y nos vamos a quedar afuera. Ok. Entonces esto está dado, esto existe, ¿cómo hacemos claro. para poder evaluarlo de manera integral, ¿no? Que me gustaba lo que decías vos de te evalúo el prompt, tal vez. Claro, sí, entender que el producto, en general yo hago esta analogía, ¿no? Pasamos de ver películas a series, ¿no? Entonces, si yo en vez de ver la película como un producto creativo, voy al paradigma de las series, voy a darme cuenta, para emitir una opinión y evaluar esa película, ahora tengo que evaluar la serie, y por ahí me doy cuenta el primer episodio, o el segundo, o el tercero, en realidad, como uno construye las cosas que entregan el trabajo, el conocimiento, lo que sea, es más parecido a un proceso. Entonces son episodios. Entonces yo sé que voy a, como esa evaluadora, psicóloga que dice, bueno, todavía no, la devolución es todavía te falta, no es desaprobaste, todavía te falta, ¿no? En el proceso, bueno, te das cuenta de que es algo evolutivo, que empieza y que va teniendo mejoras. Hacer la ingeniería de procesos o preocuparnos del proceso de alguna manera es evaluar el proceso, ver qué está haciendo una persona, qué oportunidades tiene de lo que hace, cómo lo hace. Pero te lleva a algo anterior, que fue lo que planteó Mario, identificar el problema, porque vos para poder traer un proceso necesitas un problema que tenés que resolver, y decís, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Hago todo este camino crítico y ahí saco un proceso. Tiene que partir del problema. Sí, nos pasaba antes de los que somos old school con la IA, ya ahora podemos decir eso, es tremendo. Nosotros hacíamos hace 6 años atrás Machine Learning, Sí. que obviamente te decíamos, bueno, gobernanza de datos, no todo el mundo sabía arbolar, y el proceso de arbolado para hacer era genial, porque ahí empezabas mirá, ¿por qué hago si A, B? Uno no lo pensaba, lo hacía. Claro. Y ese proceso a mí me gustaba más el proceso que después desplegarlo. En un entrenamiento. Pero tenías que meterle cabeza, porque claro. Algunas cosas, algunos árboles no eran tan fáciles. No, porque y había matemática y había cosas divertidas para hacer y tener muy bien tus datos preparados, no vaya a ser que lo alimentes con algo que no va. Exactamente. Porque se complica. Pero hablando de los idiomas que estaban ahí retomando el tema, me hiciste acordar, una profesora de inglés me decía, ustedes tienen que saber inglés. Chica, la tipa quería justificar su materia, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante aprender inglés? ¿No? Como si hubiera que hacerlo. Me dice, si vos sos un profesional que tiene todo este conocimiento y vos vas a dar una charla en inglés, pero tu capacidad de lenguaje es esto, lo que te van a ver es esto. Y todo esto se va a perder. Digo, entonces, eso también es importante. Tenía razón. Tenía razón, y también pasa cuando charlamos entre nosotros por la comunicación efectiva, y también cuando charlamos con las máquinas, con el pronteo. Digo, por ahí yo tengo
muy bien relevado el problema, lo tengo en la cabeza, bien, no sé si a veces cuando uno escribe dice, no lo tenía tan claro. O cuando le pides y te devuelve algo y dice, no era esto lo que te pedí, yo quería otra cosa que esa es otra también. Vos que la creatividad te pasa. Sí. Bajar la idea, decir, no, me quedó horrible. Las ideas maduran, nacen verdes, nacen incompletas, nacen locas, flasheras, pero como dicen los chicos, pero hoy evalúan. hablábamos un poco de esto, Evolucionan. del tema del idioma. Una cosa es, que era lo que te decía tu profesora, estudiar el idioma para con los demás, que es estudiar el idioma para poder comunicarle a los demás todo lo que sabes. Pero también hay que poner el foco en el estudiar el idioma por uno mismo, que no es solo para poder comunicarme. La forma de pensar, la forma de armar ideas, la forma de procesar la información y que tenga que salir con un output diferente, porque uno se queda solo con el inglés. También estudiar árabe es estudiar idioma. Y el leer de derecha a izquierda reconfigura tu cabeza de manera tal que no importa si te puedes comunicar con otros árabes, porque tal vez no tenés amigos, te reconvierte tu forma de pensar para cualquier situación. Entonces, cuando uno piensa que uno no estudia solo el idioma como instrumental para poder comunicarse, sino también como uno estudia una novela, como uno lee un libro de algo que no va a aplicar en su vida cotidiana, no lo hace solo por la instrumentalidad que tiene, sino también por el absorber conocimiento, ¿no? Por el aprender. Porque pasan cosas, porque Exacto. uno cuando tiene otro idioma aumenta la flexibilidad cognitiva, entonces ya tenés para un mismo concepto dos representaciones, dos palabras, entonces eso te permite tener, y bueno, ni hablar si aprendes cosas locas como las que aprendo yo, que es griego, empezás a entender la etimología de las palabras y te aparecen cosas, ves cosas que de repente antes no veías, y eso también no tiene nada que ver con lo pragmático de si quiero hablar con otros griegos. Pero me no. quedo con lo que dijo Mario de esto, que es decir esto sí o esto no. También es ponerse en un lugar de Dios, ¿no? De arrogarse, sí, claro. de arrogarse un rol de... Hay mucho difusor y divulgador científico y no va más a estudiar speaker de idioma. tecnología que te va prefigurando lo que va a ser el futuro y decir, bueno, menos mal que lo podés saber, yo no me animaría tanto. Claro. Hacer la perspectiva y ver qué pasa en el futuro. Para ir cerrando, yo quiero aprovechar que tenemos a Mario. ¿Este es el último capítulo? Le dejamos mil interrogantes. Es un episodio. ¿Este iba a ser el cierre? Es un episodio de continuará. El que lo escuche diga ufa. Bueno, que se queden con preguntas y con ganas de más. Computación cuántica, un montón de bueno, pero pará. No. Que lo tenemos a Mario, no sé si te parece, Emi, aprovechémoslo y contanos algunas cosas de las que estás pensando, los desafíos que tenés, las cosas, los proyectos, no sé, lo que quieras sobre... Sí, porque te lo tomo también. Escuchamos mucho a las empresas también hablar de sus productos, tenemos la mejor nube o tenemos el sistema más rápido de interpretación del lenguaje. Caso práctico, caso de uso. ¿Cómo vos? Mira, uno con la Secretaría de Innovación, que aparte tiene una anécdota muy larga, lo empecé 3 gestiones presidenciales anteriores. Venía y decía, mira, quiero hacer este proyecto, ¿me compartís datos de Sintis? No. Venía, viste, era como el burro de Shrek y volvía. Bueno, y últimamente pudimos hacer un convenio con la Secretaría de Innovación y básicamente era muy simple. En todos los poderes judiciales hay un trámite, por esto los procesos y los problemas. Sí. Ejemplo claro, hay un trámite que es que la ciudadanía, cuando va a hacer un juicio y tiene que pagar tasa de justicia, si tiene una condición de pobreza, tiene que hacer un expediente, sacar oficio, traer testigos y decir, miren, no puedo pagar la tasa porque soy pobre. Yo dije, pero para el Estado, provincial, municipal, ¿no dice en otros momentos quién está en esa situación de pobreza para otras cosas? Tarifa eléctrica. Ok, entonces lo que hay que hacer es, si sos con esta condición para la tarifa eléctrica, el transporte, también lo puede ser para la justicia. Sentido común. Sí. Bueno, gracias a Dios hubo sentido común en esta gestión. Vinimos y dijimos, che, si hacemos un convenio, no nos compartan por un montón de motivos de protección de datos, porque el Sinti no es propietario de datos, sino es custodio de los datos de otro organismo. Después vamos a hablar de quién son los datos. Este es otro tema, no lo vamos a meter en la mesa ahora, pero hicimos una consulta y un trámite que llevaba entre 7 meses y 2 años de litigación, que era en el Pareto, era el 20% total de los expedientes de la justicia civil,
sea, dedicamos el 20% de los expedientes a resolver si esa persona podía pagar la tasa de justicia. Hoy lo hacemos, lo estamos largando ahora, empezamos ya la prueba. Es un titular que tenemos en exclusiva. Empieza, creo que era el 2-3 de octubre, empieza la vigencia de una ley, pues modificamos la ley también. Automáticamente haces la consulta con distintas reglas, N número de salarios mínimo vital, N número de propiedad de autos, motos, etcétera, propiedades inmuebles, etcétera, y con esa regla te determina la misma condición que el Estado le decía a esa persona para no pagar la tarifa eléctrica, lo vamos a hacer para no pagar la tasa. Y eso que antes estaba entre 6 meses, entonces no sé los tiempos, 3 meses. De 7 meses a 2 años. ¿Y ahora? Y ahora un minuto, no sé. Pero con un aditamento. Si el sistema, esto también es la primera categoría de acto procesal, pues se llama solicitud automatizada, no importa, eso es para el glamour de lo procesal, pero si te deja fuera el sistema lo podés litigar como antes. Ah, ok. O sea, por default... Siempre está la vía tradicional. Siempre podés ir a demostrar que a lo mejor, ¿qué pasa? Porque los registros no son perfectos, vendí un auto que ya no tengo y me aparece, entonces en ese gap no he podido, ok, saca, pero tenés que sacar un solo oficio, porque te dio mal, todo lo otro te dio bien, menos el auto. Ese es un ejemplo muy claro de, pues imagínate, pequeños cambios van a hacer cambios enormes. Eso es innovación, sí, nos gusta hacer. Sí. Después estamos mucho con los procesos de aplicación hace años de inteligencia artificial, ahora con esta explosión al sistema de justicia, ahí lo dividimos en dos. La IA del usuario y la IA de la organización y del proceso, digamos. La IA del usuario, ¿cómo hacemos? A ustedes han estado capacitando que ese usuario, empleado judicial o empleado público, pueda, en forma ética, responsable, aplicarlo a sus tareas cotidianas, pueda automatizar sus propios procesos, pueda mejorar su calidad de vida en su tarea de empleo público, digamos. Y en eso, claro, y en eso probablemente lo estamos largando ahora con el YALAB de la UBA, una gran plataforma de anonimización, porque nos parece que el primer front que uno tiene que tener como empleado, por un montón de situaciones, anonimizar para después iterar con cualquier tipo, a través de API o MCP, con cualquier tipo de commodity de inteligencia artificial generativa, GPT, Gemini, etcétera, etcétera. Y después tenemos el de las organizaciones, que ahí sí estamos entrenando equipo para empezar a hacer desarrollos con herramientas que mejoran el desarrollo de los viejos, digamos, developers que son senior, digamos, ya sea con Cursor, con Kiro, con herramientas que ayudan, no solo de low code o by coding, sino herramientas que ayudan a un despliegue de codificación más dura, digamos. Bien, o sea que cubriendo todos los flancos, unas soluciones integrales a problemas bien detectados, digamos. Exacto. Bueno, Mario, Emiliano, fue un placer hablar y charlar con ustedes en este espacio y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias. Un gusto.